El día de hoy tenemos una conferencia que me ha parecido muy interesante, que son beneficios tributarios UCME para la aplicación en el sector hospitalario. Para ello hemos invitado a la ingeniera Angélica Pérez, una persona que conocemos desde hace bastante tiempo y que nos va a contar un poco más sobre el tema tributario. Quiero comentarles que Angélica es ingeniera electrónica, especialista en sistemas de gestión para ingeniería y con énfasis en gestión de proyectos, y está en el proceso de tesis por la maestría de sistemas energéticos de la Universidad Autónoma de Occidente. Angélica tiene amplia experiencia profesional, más de 20 años en la gestión comercial y técnica de proyectos de tecnología, de infraestructura, de telecomunicaciones, de automatización industrial, de seguridad electrónica, en diversos sectores, por supuesto en la parte hospitalaria también, pero también en los sectores industrial, eléctrico, petróleo, comercio, grandes superficies. Así que, pues Angélica, muchas gracias por tu tiempo, por compartir conocimiento con nosotros. Pues bienvenida, adelante. Gracias. Bueno, mil gracias por el espacio. Realmente agradezco a usted la oportunidad de primero de compartir estos conocimientos. Vamos a arrancar este año con esta información que me parece muy importante y realmente agradezco el espacio para que ustedes también la tengan. Es una información pública y que realmente beneficia a muchos sectores y específicamente al sector hospitalario. Esos son beneficios tributarios de la UDME, la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia. Tengo una agenda bastante concreta. Arrancamos pues con temas conceptuales que muchísimos ustedes ya conocen de esos temas, pero sí buscando pues como una generalidad de conceptos para entender finalmente a qué se refieren los beneficios y cómo podemos realmente aprovecharlos en los diseños y en los sistemas que nosotros estamos construyendo, operando para el sector hospitalario. Entonces, vamos a arrancar con temas de bioclimatización, consumo energético, huella de carbono, eficiencia energética y los beneficios tributarios hacia el sector. Estoy abierta, como lo comentaba al inicio, a las preguntas, entonces igual también vamos a compartir esta presentación y los datos al final de la misma. Entonces, demos inicio. El término bioclimatización o climatización natural, pues como bien lo dice su nombre, es realmente el aprovechamiento o la utilización de los recursos naturales del entorno para precisamente regular temperatura y humedad en un espacio interior, ¿sí? Entonces realmente es buscando tener esa independencia de combustibles fósiles, pues que ya sabemos que tienen una implicación en la generación de emisiones de dióxido de carbono, pues que realmente afectan a todos los ecosistemas en general. Ya llegando de este concepto a la arquitectura bioclimática, entonces realmente digamos que se toma en consideración el clima y las condiciones del entorno desde la primera fase del diseño. Y esto es muy importante, en el transcurso de toda la presentación se va a recalcar eso, que todo, digamos, también arranca desde el diseño y no solamente desde la operación. Entonces son conceptos que tenemos que trabajar en conjunto, ¿sí? Y básicamente lo que buscamos en la arquitectura bioclimática es aprovechar y optimizar los recursos naturales disponibles a favor del proyecto. Todo con un fin que es generar el confort térmico al interior de la edificación, pues con sistemas, con tecnología y demás, digamos, sistemas convencionales. ¿Cuáles son los elementos del diseño bioclimático? Entonces, partimos de unos pilares, que básicamente son tres. El tema de la ubicación y la orientación, pues que básicamente parte de un estudio, ¿cierto? Estamos en la etapa del diseño, de la incidencia de luz solar, del clima, de la vegetación del entorno, la humedad, corrientes de aire, o sea, todo el tema, digamos, de ubicación de ese proyecto hospitalario que tendríamos que arrancar en el diseño. Segundo, el tema de aislamiento térmico, ¿sí? Que lo que buscamos es minimizar pérdidas, ¿cierto? Del calor. Acá no tenemos nosotros en nuestro país, afortunadamente, pienso yo, las diferentes estaciones, pero sí tenemos sistemas que tienen que operar a condiciones de menor temperatura que la temperatura ambiente, entonces sí para nosotros es muy importante el tema de aislamiento térmico. Y por último, la ventilación natural, ¿no? Que es favorecer esa circulación de aire,
pues con todos los filtros requeridos y cumpliendo las normas establecidas, pues para este tipo de aplicaciones que es el sector hospitalario. Entonces, partiendo de estos pilares, se generan ya unos elementos en el diseño, que son el tema de orientación, tamaño, altura, materiales de fachada, ventanas orientadas a la mayor incidencia de luz para aprovechamiento de luz natural, ausencia de fugas, sistemas de ventilación, uso de agua y vegetación, estanqueidad, o sea, todos, digamos, esos elementos enfocados a un confort de humedad y temperatura, que era lo que veíamos desde el concepto del diseño bioclimático. Igual van a ver al final de las diapositivas las páginas también para que puedan ustedes acceder a esta información de manera general y también se vayan actualizando en estos datos estadísticos que más adelante vamos a presentar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la arquitectura bioclimática? Ahorro en los consumos. Y este tema de ahorro va a ser reincidente, digámoslo así, reiterativo en toda la presentación, porque lo que buscamos es precisamente esa eficiencia, ¿no? El ahorro en los consumos. El óptico confort térmico. La reducción de la contaminación acústica. Lo que yo tengo, por ejemplo, al lado, que es una construcción que están haciendo, no sé si escuchan ahí el ruido de fondo. Entonces, para el sector hospitalario, claramente, el tema de la No se contaminación escucha nada, acústica. tranquilo. Ah, bueno, afortunadamente. Entonces, claramente el tema de la contaminación acústica pues afecta y realmente la reducción es una ventaja de este tipo de diseños. La mejora en los hábitos sostenibles, ¿no? Que lo estamos viendo en todos los proyectos hospitalarios que están ganando más espacio a nivel, no solamente de Colombia, sino en el mundo, con todos los temas de usos de transportes públicos o el uso de bicicletas, etcétera, ¿sí? La reducción de la huella de carbono y también súper importante la reducción de la huella hídrica, ¿no? O sea, el menor consumo realmente del agua que desafortunadamente pues en nuestro país estamos viviendo y sobre todo pues en la capital este tipo de racionamientos que afectan lógicamente todos nuestros entornos. Y por, digamos, no tan crucial, pero no menos importante, todo el tema de innovación sostenible. Entonces, estas ventajas aquí están enfocadas a un, perdónenme acá, a un bienestar, ¿sí? Y el bienestar no solamente es de quienes trabajan, sino también de los pacientes, de los visitantes, de todos los que van a interactuar en este entorno hospitalario, ¿vale? Entonces, teniendo claros esos diseños y estos conceptos, vamos a llegar al tema del consumo energético eléctrico. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se hacen esta consulta? ¿Cuál es mi consumo energético en la casa? Me van escribiendo ahí en el chat si se hacen esa consulta. Y más aún, si nosotros en la casa vemos también y analizamos nuestro recibo de energía, si somos juiciosos en ese análisis, como para determinar realmente qué consumo estamos nosotros generando. Y entonces, si nosotros somos juiciosos, vamos a ver, creo que aquí pues tenemos bastante técnicos, ingenieros y arquitectos en el grupo, de que cuál es el electrodoméstico de mayor consumo en el hogar. Si quieren, abren el micrófono y me dicen. Bueno, para los Lavado, casos de las personas que tienen, por ejemplo, aparatos de calefacción, hornos, estufas eléctricos, claramente sería ese. Eh, Otros equipos que consumen bastante son aires acondicionados, por ejemplo, y por supuesto tema de calefacción de ambientes, aunque en Colombia es más bien raro encontrar eso, pero están entre los que más consumen. La plancha, por ejemplo, que es una resistencia eléctrica, físicamente son 1000 vatios de consumo por lo menos, entonces pueden ser entre esos los electrodomésticos que más consumen energía. Claro que sí, Alejandro, y gracias por la respuesta. Realmente estás muy bien enfocado, aunque el electrodoméstico de mayor consumo realmente, según las estadísticas, es la nevera. Y sobre todo cuando la estamos abriendo constantemente o tenemos niños, adolescentes en la casa que constantemente la están abriendo. Pero sí, estos electrodomésticos son los de mayor consumo y realmente tener esa información actualizada no solamente es un tema porque estamos en el gremio de diseño y especificación, sino que también como ciudadanos del mundo nos debe interesar cuánto es el uso energético que le estamos dando a todos los equipos o a todos los sistemas o dispositivos en nuestro hogar y también en la oficina,
Entonces, si en el hogar teníamos que el electrodoméstico de mayor consumo es la nevera, en la oficina los sistemas de mayor consumo comprenden el tema de refrigeración, como bien lo indicaba Alejandro, pero sobre todo el tema de la iluminación, ¿sí? Entonces, la iluminación básicamente es el 42% y la refrigeración el 25%, o sea, alrededor del 70% del consumo energético está en esos dos sistemas. Entonces, ahí también se enfocan los ahorros que más adelante vamos a ver y que nos van a representar, lógicamente, beneficios tributarios en diseño y en operación, ¿sí? Entonces, volviendo acá al tema de analizar, tenemos un término muy importante que es el tema de las auditorías energéticas. Esto también hace parte del diseño y está referenciado con una norma que es la norma ISO 50001, 50002, ya digamos que se ha ido creciendo, creo que van las 50006, que es el estándar de eficiencia energética. ¿Qué es lo que trata ese estándar? Es que realmente nosotros generemos un análisis de los usos energéticos. Por acá hay un ejemplo, que es la tabla que estamos mostrando allí, que cuáles son los usos energéticos en el hogar. Entonces, cuántos bombillos tenemos, si tenemos bombillos ahorradores, el tema electrodomésticos, equipos de entretenimiento, equipos de estudio, ¿sí? Eso mismo lo podemos trasladar a una infraestructura hospitalaria, una clínica y saber realmente cuáles van a ser esos usos energéticos que vamos a tener y cuánto consumo vamos a tener de esa energía, ¿no? No solamente la parte eléctrica, sino también de esos otros combustibles que es gas natural o diésel, dependiendo también de las implicaciones. Entonces, este estándar nos refiere mucho hacia hacer esas auditorías energéticas y tener una línea base de consumo. Y sobre esa línea base, lógicamente, generar, pues ya un análisis de la demanda energética que tenemos en el proyecto y a su vez, perdón, tener un estándar para un punto de partida para ya hacer temas de diseños en ahorro o diseños de sistemas que impliquen una eficiencia energética, ¿sí? Entonces ya con esta información nos vamos a referir ya específico al sector de salud. Entonces, ¿cuánto es el consumo energético en hospitales o en clínicas? Aquí tenemos una estadística, esta estadística está del Banco de Desarrollo, que hizo un análisis en Colombia. Esto está en un estudio 2021-2022, donde realmente lo que más pesa en consumo energético es el aire acondicionado. Ahí ustedes lo ven, 51% del consumo energético. Iluminación, 14%, ¿sí? Equipos, por ejemplo, los equipos de diagnóstico, de imágenes diagnósticas tienen un alto consumo, 17%. Agua caliente, el 6%. Ventilación y bombas, el 12%. Entonces, esto nos da a nosotros un panorama de los usos energéticos en un hospital. Y a su vez, el mismo estudio nos da una caracterización, y aquí está, digamos, catalogado de acuerdo a un estándar, un análisis que hicieron, y determinar unos niveles de acuerdo al número de camas. Entonces, hay un promedio de consumo de energía de kilovatio hora por cama por día, ¿sí? Y esto es un punto de partida importante cuando estamos haciendo el diseño, ¿no? Realmente, ¿cuál va a ser el consumo energético que va a tener esta obra y dónde podemos nosotros generar ahorros y demás? Entonces, importante conocer esta información. De ahí también en el estudio nos dice los consumos promedios anuales. Entonces, un consumo promedio anual, como lo veíamos ahí, es 58 megavatios por hora, donde realmente de ese consumo promedio, en cuanto a energía, es el 68%. En calefacción, que puede ser gas natural o, digamos, otros combustibles, está el 21%. Y de otros combustibles, que por ejemplo puede ser diésel para plantas de emergencia y demás, está el 8%. Pero aquí hay un peso importante, el 70% del consumo energético es de energía eléctrica. Entonces, es ahí donde nosotros debemos actuar para precisamente llegar a una eficiencia. ¿Y cuáles son los principales componentes de este consumo eléctrico? Lo que veíamos nosotros en las diapositivas anteriores. La iluminación, el 35%, refrigeración, 17% y el resto, que básicamente obedece a los equipos, digamos, médicos o los equipos de imágenes diagnósticas que representan un consumo del 48%, ¿sí? Que inclusive ya en temas prácticos sí se ve donde realmente no se tiene una adecuada instalación y una distribución, una descentralización de los circuitos,
que para mí realmente es bastante importante porque el consumo es bastante alto, como lo ven ustedes ahí en la presentación. Y esto nos refiere a que hacia dónde nosotros tenemos que inclinarnos, hacia que los sistemas de aire acondicionado pues deben ser los más eficientes porque son los que más me generan consumo, la iluminación de igual manera y la producción de agua caliente, ¿sí? Que aunque acá en Colombia no es tanto para los temas de calefacción, para los temas operativos en el sector hospitalario sí es importante y precisamente eso despertó una necesidad del desarrollo de distritos térmicos, que eso también lo vamos a ver adelante en una diapositiva. Entonces, todo esto se resume en la norma ISO 50001, donde nos dice, mira, para que realmente lleguemos a ese objetivo de ese ahorro, de esa eficiencia en el consumo, tenemos que partir de un diseño bioclimático, ¿sí? Donde ya vimos pues cómo podemos aprovechar todos los recursos naturales y el entorno, realmente generar una eficiencia energética en los sistemas de mayor consumo, aire acondicionado, refrigeración, iluminación, y donde tenemos que también involucrar esa energía renovable, ¿sí? Donde en el diseño nosotros tenemos que partir de sistemas de generación eléctrica de fuentes no convencionales que nos van a permitir minorizar esos gastos y lógicamente aumentar ese ahorro en el consumo energético. Como les digo, esto está tomado del Banco de Desarrollo y está el link para que también puedan ir viendo la información actualizada. Ahora ya llegando, ya lo estamos viendo los conceptos, miremos entonces qué pasa en Colombia. Nosotros en Colombia, como en la mayoría, digamos, de noticias y demás que normalmente circula, tenemos una matriz energética, ¿cierto? Que es la que nos dice de dónde viene realmente esa generación, de qué sistemas proviene. Entonces, realmente nuestra matriz, entre comillas, es bastante limpia porque genera pocas emisiones a comparación de otros países, porque básicamente el 57%, ¿sí? Está desde la generación hidroeléctrica. O sea, tenemos muchas plantas centrales hidroeléctricas en el país que aportan esta generación de energía, 57%. Y que este es tomado acá de una página de datos que es Low Carbon Power, ya digamos de fuentes no convencionales como el tema de energía solar fotovoltaica o sistemas eólicos, pues actualmente tenemos un 5% de la matriz. O sea, lo que estamos generando con ese sistema realmente es pequeño y tenemos aproximadamente un 35% entre carbón y gas, ¿sí? Que son nuestras centrales térmicas que dieron bastante apoyo en el año pasado y que muy seguramente este año también lo darán, porque precisamente la demanda en Colombia en cuanto a consumo energético pues sigue incrementando, ¿sí? Entonces, digamos que es la matriz actual y la UDME, que es la Unidad de Planeación Minero Energética, que les decía, depende del Ministerio de Minas y Energía, sacó un plan, ¿sí? Dice, bueno, respecto a lo que tenemos de esta matriz de generación, nosotros tenemos que hacer un plan de acción indicativo, ¿sí? Que nos diga desde qué sector nosotros tenemos que hacer un uso racional y eficiente de la energía. Eso es lo que se llama el PAI ProURE. Y arrancó en un plan desde el 2022 hasta el 2030. Y este tema del 2030 obedece sobre todo a un compromiso que tenemos a nivel país, que es con la Agenda 2030, de reducir las emisiones y llegar al 2050 teniendo una matriz completamente carbono neutro, o sea, sin generación de emisiones, ¿sí? Entonces, bajo este plan y el Plan Energético Nacional, que está, digamos, ya actualizado hasta el 2052, se generaron unos escenarios. Entonces, como decir, bueno, ¿cómo va a ser Colombia para los próximos años y cómo se va a comportar en esa generación de energía? Entonces, tenemos esta nueva matriz. Pasamos, aquí estábamos como alrededor de 20, estamos actualmente alrededor de 20 megavatios, un poco más de generación, y llegaríamos al 2052 a 50.15 megavatios, donde según el escenario planteado, ¿sí? Pasamos de un 3% de generación por sistemas fotovoltaicos a un 33%. Y nos bajamos de un 57% de generación por hidroeléctricas a un 30%. Esto es lo que muchos profesionales y muchos medios han llamado de manera utópica porque pues, realmente no se ven como los planes aterrizados para eso, pero ese es el propósito y lo que se ha presentado a nivel, digamos, a nivel mundial respecto al compromiso de Colombia.
Entonces, de ahí partimos con el tema de generación de energía, ¿sí? ¿Y cuál es la huella de carbono? Precisamente esta generación de energía. Mire que estos temas son bastante interesantes. Primero tenemos un promedio. Acá hay un nuevo instituto que es el INGEI, es el instituto que hace el Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones de Gases de Efecto Invernadero, donde dice que un colombiano promedio genera 1,74 toneladas de dióxido de carbono al año, ¿sí? Y ahí está lo que hablábamos anteriormente. Lo que pretende el país es reducir las emisiones en el 2030 al 51% y alcanzar esa carbono neutralidad al 2050. Entonces, sí estamos generando bastante como ciudadanos. ¿De dónde parte este parámetro? Básicamente, en el estudio que se ha hecho de los consumos de energía, los consumos en residuos, ¿sí? Y sobre todo también los consumos en transporte, que el transporte es lo que más genera a nivel mundial dióxido de carbono, ¿sí? Y llegamos a esta estadística. El promedio de emisiones de CO2, ¿sí? A nivel Colombia, dice que las personas entre 35 y 45 años son los que más generamos emisiones, ¿sí? Y que tenemos ahí una tarea importante, porque pues aquí no estamos solamente como ingenieros, como arquitectos en especificación de proyectos, sino estamos también como ciudadanos, ¿no? De tener, digamos, un parámetro de cuál es lo que nosotros estamos generando de contaminación y cómo podemos nosotros también reducir esas emisiones. Entonces, todo esto también se traduce a un tema que es lo que estamos viendo de energía, y hay una estadística que lo hace XM, que es una entidad acá de Colombia, donde nos dice que por cada kilovatio hora se genera 256,93 gramos de CO2, ¿sí? Entonces, esta huella de carbono, digamos que tiene que reducir sobre todo en el tema de transporte y en el consumo energético. Entonces, si nos vamos a un tema, por ejemplo, de hogar o de oficina, y tenemos estos consumos promedio, miren lo que estamos nosotros generando al ambiente. En un hogar promedio, estamos generando 101,23 kilogramos de CO2 mensual. Y en una oficina, 273 kilogramos de CO2. Entonces, ahí hay una jaladita de orejas, un pellizquito que tenemos que comprometernos también a que no solamente en nuestro trabajo, en nuestra especificación o diseño, sino también en nuestra vida diaria, tenemos que generar precisamente ahorros que traduzcan a menores emisiones de CO2 para el ambiente. Y ya concentrándonos, especificando al sector hospitalario, aquí hay un dato importante que eso lo presentamos también en el Congreso, y es que el sector salud representa el 4,6% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Según la estadística, más o menos refleja lo siguiente: si el sector hospitalario fuera un país, sería el quinto país más contaminante del mundo. Entonces, ahí tenemos una labor interesante. ¿En qué se traduce esto? Entonces, esta es una estadística de la huella de carbono. Este es un estudio que se hizo en Inglaterra y que también pues, se fue referenciado a la Organización Panamericana de la Salud, donde dice que las instalaciones hospitalarias, lo que ustedes ven aquí en verdecito, ¿sí? Representan casi el 40% de las emisiones. ¿En qué están reflejadas? En el mantenimiento y el consumo energético del edificio, en el consumo del agua, en los residuos, en los gases medicinales, en el tema del transporte, ¿sí? Porque pues las ambulancias, los equipos de transporte que se utilizan realmente tienen un consumo bastante alto de combustibles fósiles. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos generando. No recuerdo si esta semana o la semana pasada ustedes compartieron en el grupo un video interesante de un hospital en Dinamarca donde transitaban era en bicicleta de un lado a otro, porque precisamente, pues digamos que hay una conciencia de cuál es ese factor de emisiones y cómo nosotros debemos como tal actuar ante ello, ¿no? Y ya llegando al tema constructivo operativo, pues también hay una estadística, esto es de Hospitecnia, donde nos dice que en la fase de operación, un hospital puede generar el 66% de las emisiones de dióxido de carbono y el 33% en la construcción. Entonces, ahí hay un tema interesante también, partiendo desde los diseños de cómo nosotros podemos ahorrar no solamente
para la instalación ya operativa, sino también en la construcción de esa institución o ese hospital o clínica. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y ya en la fase, digamos, de operación, el hospital, ese 66% se genera para mantener el confort ambiental, lo que veíamos ahorita. Entonces, todo el tema de refrigeración, iluminación y demás es lo que pesa realmente y lo que más genera huella de carbono a nivel de sector hospitalario. Y el 33% lo que veíamos, los que más consumen energía, los equipos de electromedicina, ¿sí? Entonces, en Colombia tenemos una ley, y sabemos que las leyes son de obligatorio cumplimiento. Entonces está la ley 2169 del 2021, que es la ley de acción climática, donde yo saqué estos dos puntos importantes. Primero, hay unas metas generales, que es reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Al 2030, que es nuestra meta a nivel país. Y que eso va a representar básicamente 169.44 millones de toneladas de CO2, ¿sí? Que vean ustedes ahí la conversión. Y tenemos que alcanzar, porque esa es nuestra meta, la neutralidad en carbono al 2050. Y específicamente más abajito en la ley, dice la meta en el sector salud, que al 2030 el 40% de las instituciones prestadoras de servicios de salud, aquí pues lógicamente en el sector público es donde tiene mayor incidencia, tienen que haber implementado acciones de adaptación ante los posibles eventos asociados a variabilidad y cambio climático. Y esto también se suma a otra resolución que la vamos a ver más adelante, que salió en enero de este año, donde también ya hay una obligación de generar esa línea base de consumo para todas las instituciones públicas, sean hospitales, colegios, oficinas, etc. Todo el sector público tiene que tener ya una base de consumo y partir de ahí en proyectos de eficiencia energética. Entonces, tenemos una información y también tenemos una ley que nos está exigiendo poder monitorear esta información, estos datos y lógicamente generar proyectos de eficiencia. Entonces, estamos hablando de eficiencia energética. Entonces, ¿qué es la eficiencia? Que yo sé que muchos conocerán este tema. Entonces, eficiencia energética es un conjunto de actividades que permiten disminuir, o sea, digamos que eso es lo básico, disminuir el consumo energético en el proceso, pero manteniendo el mismo nivel de producción. ¿Y qué tenemos nosotros en los hospitales? Que nuestra producción es 24/7, ¿cierto? 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, aquí el compromiso es mucho más grande. Y ya digamos que enfocados hacia ese plan que veíamos anteriormente, que sacó la UNME, el sector terciario, que es donde están los hospitales y clínicas, hay una meta, que es reducir el consumo energético a 131 pentajulios. O sea, créanme que eso es una cifra bastante importante en energía, ¿cierto? Para el 2030. Y que eso, ¿dónde nosotros lo vamos a reflejar? Precisamente en trabajar proyectos de eficiencia en iluminación, por ejemplo, iluminación LED, que puede representar el 37% del ahorro, medición inteligente de energía, que es medición AMI, el 19%, y el recambio o trabajar con sistemas mucho más eficientes de aire acondicionado, que representan el 24%. Si nosotros cumplimos esta meta, en el sector terciario estamos dejando de emitir 6.3 millones de toneladas de CO2. Entonces, aquí todo está enlazado para que precisamente logremos ese escenario al que estamos nosotros como país comprometiéndonos. ¿Sí? Y aquí lo ven en la tabla. Esta tabla es también del informe de la UNME, donde nos dice aquí que lo verdecito, que realmente todo el sector terciario pues tiene que llegar a esta reducción. ¿Sí? Es bastante comprometido el proceso. Ahora, enfocándonos más hacia el sector salud, ¿dónde podemos ver los ahorros? Aunque ya hemos visto pues algunos pinitos de dónde puede ser. El aire acondicionado, ¿sí? Que sabemos que es el que representa el 50-51% del consumo energético. La iluminación, que ya estamos en un 15, entre el 14 y el 15%. Y la producción de agua caliente, ¿no? Que está entre un 5 al 10%. Entonces, el Banco de Desarrollo generó estos tips de las estadísticas que sacó en hospitales acá en Colombia, donde dice que proyectos de reemplazo de aire acondicionado
nos puede representar un 50%, o sea, de un 30 a un 50% de ahorro en consumo energético y con un retorno de inversión de 3 a 5 años. Y créame que proyectos tecnológicos con ese retorno tan pequeñito son bastante escasos. Entonces, este es un parámetro que realmente apunta muy bien, porque adicionalmente, o sea, esos proyectos lo paga precisamente ese ahorro en el consumo, ¿sí? Y que, por ejemplo, el tema de iluminación, ¿sí? Instalación de sistemas de iluminación, puede representar hasta un 30% de ahorro en el consumo con un retorno de inversión de 2 a 4 años. Entonces, esto realmente nos da unos parámetros con los cuales debemos nosotros enfocarnos precisamente para llegar a la eficiencia energética, ¿sí? Y nos habla también del tema de los equipos que ya vienen etiquetados. Acá nosotros tenemos un reglamento que es el RETIQ, que nos habla de las etiquetas de eficiencia energética. Entonces, muy seguramente ustedes los han visto en los hogares, en las oficinas, que los electrodomésticos pues tienen estos colorcitos donde representan pues realmente el consumo que se da. Y que muchas veces, desafortunadamente, por temas ya comerciales y publicitarios, sacan equipos que presentan un alto consumo energético, por ejemplo, del F y G, de estos niveles, con unos ahorros en ofertas, pero que realmente al año van a representar un consumo energético muchísimo más alto que comprar un electrodoméstico clase A o clase B. Esto realmente es no solo importante en el área residencial, en el sector residencial, sino que también aplica para el sector salud porque tenemos equipos, por ejemplo, en la parte de farmacéuticas, en laboratorios, donde requieren, digamos, constantemente algunos elementos de refrigeración y demás, y van a llegar etiquetados con esta simbología. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y aquí nos reitera lo que ya veíamos en otra diapositiva. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Ya vimos el tema de diseño, ya vimos el tema de eficiencia energética, entonces tenemos que ir al tema de producción de energía con fuentes no convencionales. Entonces lo vamos a ver más adelante. Es importante también que tuviéramos esta diapositiva acá, porque pues ya hace bastantes añitos ya se generaron proyectos de distritos térmicos y estos proyectos tienen un alto beneficio tributario en la UNVE. Entonces, en nuestros diseños pues sería muy importante conocer cómo trabajan, cómo se pueden ejecutar y que realmente qué sistemas comprenden. Entonces, aquí les tengo una breve información. Un distrito térmico es una solución eficiente que consiste básicamente en una central que me abastece de refrigeración o calefacción a ciertas edificaciones o edificaciones en un espacio determinado, en un entorno. Entonces, los distritos térmicos siempre tienen tres componentes. Una planta central de producción de agua helada o agua caliente, dependiendo también las necesidades. Una red de distribución y los sistemas de consumo e interconexión hacia el usuario final, ¿sí? Entonces, y pues se clasifican en intramurales o extramurales. El primer proyecto que salió de Distrito Térmico es en Montería, pero el específico del sector salud, pues muchos lo debemos conocer, que es el proyecto de Serena del Mar, ¿cierto? Entonces, ahí hay un distrito térmico que fue implementado por Celsia y que está, digamos, actualmente en operación. Entonces, esos son proyectos también de eficiencia energética que lo que estamos buscando es abastecer desde una sola central toda el agua fría o agua caliente que se necesite en la operación y que realmente nos va a beneficiar para el confort térmico, para todo el tema de climatización de todo el entorno hospitalario. Entonces, aquí les dejo la información, igual si más adelante requieren más, pues ahí ampliamos un poquito el tema. Ya llegando, como decimos, a la carne del sándwich. Entonces ya vimos todos los conceptos, climatización, vimos los temas de diseño bioclimático, eficiencia energética, de fuentes no convencionales, que son los sistemas fotovoltaicos, eólicos, en fin, que no parten, digamos, de recurso natural. Entonces, con todo eso, ¿cuáles son los beneficios tributarios? O sea, ¿por qué debemos incluir estos sistemas en los diseños y qué beneficio económico va a traer tanto en el diseño como en la operación de estos proyectos? Entonces, los beneficios tributarios obedecen a tres frentes o cuatro frentes básicamente, que son las fuentes no convencionales de energía, las FNCE, que son
sistema fotovoltaico, eólico, biomasa, ¿sí? Digamos todo lo que sea fuente que no utilice recursos naturales, la gestión eficiente de energía y los proyectos de generación de hidrógeno verde o azul, ¿sí? Entonces, la UNME, que es parte del Ministerio de Minas y Energía, sacó dos leyes. Y aquí esto es lo interesante. Los beneficios tributarios están desde el 2014 y ya estamos a casi 11 años de cuando salió la ley. Y solamente en los últimos 5 años se ha visto el repunte de empresas, de proyectos que se han interesado precisamente en tener estos beneficios. Entonces, mucho pasaba por desconocimiento. La UNME hizo una cantidad de capacitaciones, inclusive ahorita está en un proyecto de automatización que ya está operativo, precisamente para que tanto diseñadores, ingenieros, especificadores, pues tengamos esta información y realmente le saquemos el mayor provecho para que sea también la eficiencia en el presupuesto de los proyectos, ¿no? De qué manera nosotros podemos ahorrar económicamente en los proyectos. Entonces, estas dos leyes, que es la ley 1715 y la 2099, nos habla de la transición energética y cuáles los beneficios tributarios que se ofrecen en el país. Entonces, aquí tenemos que son varias resoluciones que han salido a lo largo de los años. Actualmente estamos con esta resolución, que es la 712, salió en junio, julio del año pasado, y con esta resolución, que es la 016. En resumen, ¿qué nos dicen estas resoluciones? Que tenemos 4 beneficios. Tenemos una deducción en la declaración de renta del 50% en un periodo no mayor de 15 años. Tenemos una exclusión del IVA en productos y servicios y realmente se expande, ¿no? Son bienes, materiales y servicios donde se puede excluir el 100% del IVA de acuerdo a lo que está, digamos, determinado en la resolución. Tenemos depreciación acelerada hasta el 33% por 3 años y exención arancelaria. Entonces, una breve explicación. En la declaración de renta, normalmente cuando la empresa adquiere, por ejemplo, un sistema fotovoltaico, va a colocar paneles solares en el techo de la instalación hospitalaria, ¿sí? Normalmente ese activo, pues tiene lógicamente un costo y va a tener un peso en la declaración de renta. Entonces, aquí lo que nos dice es que sobre ese proyecto solamente se va a tener un pago del 50% de la renta en el primer año, ¿sí? Porque precisamente está la deducción. Y aquí, digamos, se enlaza con la tercera, y es que ese proyecto va a tener una depreciación acelerada. ¿Qué significa? Que normalmente cuando declaramos renta de un proyecto, de un activo, pues cada año se deprecia un poquito dependiendo de cuál es el activo, la naturaleza y demás condiciones ya, digamos, del índole contable, ¿sí? Pero nos dice, mire, usted no tiene que pagar tantos años por ese activo, ustedes lo pueden depreciar aceleradamente en 3 años, cada año en 33%. Entonces, eso nos va a reducir ese impuesto a lo largo del tiempo. Aquí hay que tener en cuenta que todo esto es tributario, ¿no? No son ahorros que tenemos en el momento, sino ya después cuando declaramos impuestos ante la DIAN, pues que es la entidad que tenemos acá en Colombia, ¿sí? La exclusión del IVA sí es, como lo dice, 0% del IVA, o sea, ese 19% nos lo ahorramos y es transferible si es que tenemos un comercializador, un distribuidor, un fabricante que nos está vendiendo el proyecto, un integrador. Entonces, sobre ese activo no puede cobrar el IVA y nos lo estamos ahorrando en el proyecto. Y la exención arancelaria es que si tenemos equipos que tienen un proceso de importación, pues no van a pagar aranceles de acuerdo a la subpartida arancelaria pues, que tenga cada producto. Entonces, esos son los 4 beneficios. Y digamos que se entra en este proceso ante la UNE, ¿sí? Que es precisamente realizar una presentación de los formatos. Ahorita inclusive hay un aplicativo donde digamos que se acompañan esos formatos, catálogos, fichas técnicas, ofertas y demás, y se acredita ante la UNE toda esta información y se hace un pago para la evaluación de esos beneficios. Normalmente ese pago no excede el 1.5, el 2%,
del valor de los beneficios tributarios. Entonces, realmente sí es importante hacer el proceso porque tenemos una compensación económica muy importante, ¿sí? Y básicamente la UME lo que hace son 4 etapas. Recibe toda la información, evalúa, hace un proceso de certificación y genera un certificado, valga la redundancia, que es el que se presenta ante la DIAN para tener todos esos beneficios. Normalmente esos proyectos están entre 35 a 40 días y lo que se pretende actualmente con un aplicativo es reducir ese tiempo a 20 días hábiles en todo el proceso de evaluación y certificación, ¿sí? El aplicativo que actualmente existe es el Visagi. Aquí digamos que está en la plataforma de la UNME, donde nosotros pues llegamos al tema de concepto de viabilidad. Ahí nosotros generamos la información de los usuarios, de los solicitantes, ¿sí? Y registramos toda la información. Anteriormente esto se hacía en formatos en Excel, que eran 4 formatos, pero ahora todo se va a hacer a través del aplicativo que pues ya empezó a regir a partir del 1 de febrero de este año, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener 4 informaciones básicas. La información de los solicitantes y la información del proyecto, la información técnica, que es la línea base, digamos, de consumo o de ahorro, lo que vayamos a presentar, los formatos con todos los equipos, materiales y los formatos con los servicios, ¿sí? Aquí tenemos una restricción y es que por cada solicitud tenemos capacidad hasta 70 ítems entre bienes, materiales y servicios para presentar hacia los beneficios, ¿sí? Son formatos que son fáciles de diligenciar. Importante es tener el tipo de proyecto, si es de fuente no convencional, si es gestión eficiente de energía. Pues ahí digamos que hay mucha información en Internet, pero pues básicamente existimos también empresas que facilitamos el proceso ante la UNME. Y con esto pues lo que buscamos es registrar toda la información. Por ejemplo, para un caso de un proyecto fotovoltaico, pues hacemos la presentación en el formato, toda la información técnica, la capacidad del proyecto, cuánto ahorro va a tener. Y de acuerdo a los sistemas, pues ya hay unas fórmulas y cálculos, igual las dejo acá para que ustedes la puedan apreciar, donde pues digamos eso nos determina realmente cuál es la energía que se va a generar en el año y a dónde se va a registrar ese consumo. ¿Sí? Perdona que acelero un poquito. Generalidades del proyecto, que aquí es muy importante ante la UNME tener muy claro el alcance de los proyectos, si es iluminación, si es sistemas de refrigeración, si es sistemas fotovoltaicos, entonces, ¿cuál es el objetivo, el alcance del proyecto? Es un texto, digamos, no muy grande donde se colocan todos los datos y se colocan ya el listado de todos los equipos, ¿sí? Aquí la información que nos pide siempre es subpartida arancelaria, fabricante, unidad de medida, proveedor, ¿sí? Y los valores antes de IVA y el valor con IVA. Y en el otro espacio, pues ya se empiezan a adicionar los servicios. Entonces, lo que le decía, tenemos una restricción hasta 70 ítems en cada formato. Este punto acá es bastante interesante y es porque aquí está el resumen de los proyectos y sistemas que se pueden, digamos, obtener beneficio tributario dentro del sector hospitalario. Entonces, proyectos y sistemas solares fotovoltaicos, infraestructura eléctrica, entonces todo lo que vaya a ir al proyecto del sistema solar, por ejemplo, no solamente los paneles, son los paneles, los inversores, el tablero eléctrico, los cables, los conectores, las canalizaciones. Entonces, hay una cantidad de ítems que están en la resolución 712 que podemos nosotros aprovechar para beneficios. Los distritos térmicos que hablábamos anteriormente, por ejemplo, el servicio de diseño bioclimático. Ese servicio también se puede meter como beneficio tributario y puede tener exención de IVA, pues ya dependiendo de la entidad, el tema de renta y demás. Los servicios de certificación, adquisición de materiales para aislamiento, los ascensores que cumplen la norma 25745, escaleras, sistemas de bombeo. Bueno, aquí digamos que es un resumen general, pero pues importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta es la resolución actual y hay muchos bienes y servicios que podemos aprovechar desde el sector hospitalario para precisamente acceder a estos beneficios. Esto aquí es importante, es una lista de chequeo que siempre me parece importante tenerla en cuenta. Entonces,
que para poder presentar ante la UNME tenemos que tener todos los catálogos, fichas técnicas, certificaciones que avalen que ese producto está, ese bien material o servicio está estandarizado, ¿sí? Ir, digamos, metiendo todo esto en una carpeta. Ahorita como hay un aplicativo, pues todo esto se hace a través de la plataforma y toda la información se tiene que registrar pues en formato PDF, ¿sí? Toda la información de los solicitantes. Por ejemplo, para el tema de iluminación nos piden el diseño de Retilab, que es todo el tema, digamos, de iluminación a nivel de zonas internas y externas, y lógicamente el pago de esa evaluación. Aquí ya, como para cerrar el tema en el cálculo de la tarifa, la UDME pues tiene una herramienta, una aplicación que es la que ustedes ven aquí abajo, donde realmente uno acá coloca el valor de la inversión, nos la traduce a VTs, ¿sí? Que es un parámetro que ahorita lo tenemos en equivalente a 49.800 pesos aproximadamente. Y de acuerdo al nivel del proyecto se hace el listado de bienes, servicios y materiales antes de IVA, nos dice cuál es el cálculo de la tarifa, ¿sí? De igual manera, pues ahí nos dice que nosotros tenemos unos pagos mínimos, pues dependiendo del proyecto, si el valor da menos, pues tenemos que registrar un pago mínimo. Y también nos da un estándar, una resolución que es la 464, donde nos dice, bueno, yo les doy a ustedes la herramienta para el cálculo de la tarifa, pero me puedo equivocar. Entonces les dejo acá las fórmulas para que ustedes puedan realmente hacer la comparación. Aquí, digamos, le hicimos un ejemplo con las fórmulas que nos daban y con la calculadora y hay una diferencia, por ejemplo, de, de 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, lo que dice la UNME, porque pues digamos es bastante estricta en esto, es que debemos hacer el pago de la totalidad. Entonces, muchas veces si no tenemos la información completa de esta tarifa, nos pueden devolver el proceso y eso adiciona más días hábiles en la generación del certificado. Entonces, ahí es bastante importante tener en cuenta estos cálculos. Y ya para ir cerrando el tema, pues la eficiencia no solamente debe ser también en la energía, sino la eficiencia en todos los procesos. Entonces, como a mí lo comentaba ahorita Germán en la presentación, pues tengo también marcado mucho el tema de tecnología. Aquí les traigo una información general de lo que tenemos de eficiencia energética para todo el tema, digamos, de trazabilidad. Hay marcas, por ejemplo, donde podemos tener cámaras térmicas que se pueden colocar al interior de los gabinetes eléctricos, al interior de los cuartos técnicos o de los centros de datos, donde aquí, digamos, podemos aprovechar esa característica tanto de la imagen térmica como la óptica para ver, por ejemplo, cuando un cable, una conexión se está calentando y evitar un mantenimiento correctivo y más bien irnos por los predictivos o los preventivos, ¿no? Todo eso asociado pues a plataformas. Esto en cuanto a eficiencia energética. Y en cuanto ya a tecnologías de eficiencia en el cuidado del paciente, pues hay un parámetro bastante interesante y es que lo que más, digamos, afecta, inclusive hay un tema y un estándar también del Ministerio de Salud, es que normalmente los pacientes tienen un reingreso por caída, ¿cierto? Digamos, llegan lógicamente, presentando unas situaciones, unos síntomas de X enfermedad, pero pues al no tener el cuidado adecuado, no tener el monitoreo adecuado, pues realmente las caídas pueden generar pues mayores gastos médicos, inclusive para los sistemas de salud. Entonces, existen tecnologías, como el caso acá, de videos. Aquí lo están viendo en la parte superior izquierda. Tenemos una imagen, digamos, pixelada, distorsionada por temas de información y datos personales, pero cuando la persona se cae, ya tengo una información aquí, lógicamente, en imagen más definida y tengo la alerta de que hay una caída del paciente. Entonces, sistemas de video que nos puedan generar eso. O sistemas de video que también nos puedan decir que la persona se quedó inmóvil cierto tiempo o que salió de la habitación, ¿sí? Entonces tenemos estas tecnologías y también tenemos tecnologías con sensores de caída, por ejemplo, para pacientes más adultos, ¿sí? Que se pueden interconectar a, sistemas, a plataformas móviles. Por ejemplo, acá tenemos sistemas de emergencia también que se puedan incluir en el diseño y todo eso, digamos, siempre referenciado hacia el cuidado del paciente,
sistemas completamente integrados y que se pueden monitorear, pues para tener, digamos, también esa otra parte de eficiencia en la operación de clínicas y hospitales. Bueno, yo creo que acá nosotros, respetando todo el tiempo, me pasé unos 10 minuticos por los temas del inicio, pero pues ese es el tema que quería ustedes traerle. Agradezco nuevamente el espacio y pues quedamos abiertos a las preguntas. Voy a dejar acá de compartir para tener la cámara encendida. Muchas gracias, Angélica. Chévere el tema. Bueno, que hayan cosas que nos hagan ahorrar un poco de dinero. La verdad es que en el hospital, pues muchas de los aspectos que menciona la ley, están ahí presentes y a veces dejamos de mencionarlos. Entonces me parece muy interesante. Yo tengo algunas preguntas, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta para Angélica. Sobre el chat había una pregunta hace unos minutos. De pronto empecemos Yo, con esa y le damos la Vale, palabra a Carlos. sí, claro. Nos habían dicho hace unos minutos que por qué cree que de pronto hay baja generación de energía solar en Colombia o aún hay baja generación de energía. Precisamente por el sistema, digamos que los paneles solares tienen una eficiencia energética baja a comparación de las centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas tienen una eficiencia alrededor del 90% y los paneles solares están alrededor del 23-24% los más actualizados. ¿Qué significa esto? Que yo para poder, por ejemplo, generar 5 megavatios, pues con una planta pequeña hidroeléctrica lo puedo hacer, pero si yo hago la conversión a paneles solares, tendría que instalar, no sé, 100, 200 paneles. Entonces, realmente el espacio que me ocuparían los paneles pues sería muchísimo más grande porque son más ineficientes respecto al tema, digamos, de generación hidroeléctrica. Entonces, ese es un factor técnico importante. Y el otro factor es que pues tenemos una topografía donde no en todas las regiones tenemos la misma radiación solar, que es la que precisamente nos genera la energía en sistemas fotovoltaicos. Entonces, pues hay que hacer un tema más de combinación, lo que llamamos pues matrices inteligentes o smart grids, que es actualmente lo que está incursionando a nivel mundial. Ok. Carlos, adelante, por favor. gracias y buenas tardes para todos. Bienvenidos porque este es el primero de los eventos de este año, Angélica. Muchas gracias porque Gracias. realmente es un tema supremamente importante. Y yo veo que hay un trasfondo que no lo has tocado, pero que lo he anotado aquí. Tengo cuatro preguntas. Una de ellas, primero que todo, es que yo creo que hay que generar conciencia en el personal que tiene que ver con el personal no solamente asistencial, sino todo el de mantenimiento y los usuarios a nivel de consulta externa y todo eso para que sepan manejar lo que es en sí el consumo eléctrico. Eso es una cosa que realmente me parece importante arrancar por ahí. Otro, pues, que tengo pendiente es si tienes algún ejemplo de algún proyecto conocido donde hayan aplicado ya todo este tipo de aspectos que tú has tocado. Tercero que tengo para comentarte y preguntar es, el distrito térmico lo mencionaste muy rápido, lógicamente, por razones de tiempo, pero que le queda a uno la pregunta en el aire en que, es decir, ¿qué es el distrito térmico alrededor de un hospital? Por ejemplo, hablemos de algo que se conoce. Se va a ampliar el Hospital San Juan de Dios, está tan terminado eso. Y sucede que yo conozca, hay un lote en toda la mitad entre la décima y la Caracas, donde realmente hace muchos años propusimos, incluso hace 11 años, que debía construirse ahí uno nuevo para no tener tantas incidencias en los costos y la modernización de los edificios. Entonces, si se hace un proyecto ahí, hablando pues de algo real, el distrito térmico es en el sitio donde se va a construir el hospital, porque he visto que se tienen en cuenta los factores de consumo de todo tipo de equipos y y los biomédicos son bastante consumidores, digámoslo así.
Y por último, nombraste el pago, ya en las últimas diapositivas, que, que es un pago total. Pongámosle 10 millones, alcancé a ver algo. Entonces, ¿cómo le hace el gobierno descuento a la persona o al gerente o al equipo de trabajo sobre ese valor total? Porque entiendo que para que le hagan descuento a uno, hay que pagar total y después le hacen el descuento. Eso es, digámosle, las preguntas que yo escribí acá. Te agradezco mucho todas esas muy buenas enseñanzas. Claro que sí. Bueno, voy de la última a la primera y si de pronto me salto una, por favor, me la recuerdas. En cuanto al No, yo pago, te digo, vale, en cuanto al pago, lo que dice la UME es lo siguiente. Por ejemplo, el ejemplo que les traía era un proyecto de 5.000 millones, donde, digamos, ya haciendo toda la equivalencia a VTs, pues el pago de la evaluación precisamente de beneficios tributarios, pues lo que nos da es un valor alrededor de 10 millones. ¿Qué es lo que significa, digamos, ese proceso? Eso es un pago que se hace ante la UME para la evaluación. Ahorita que existe el aplicativo, se debe hacer en todo el proceso. O sea, si nosotros para poder registrar todos los formatos y toda la información, debemos hacer el pago en el proceso. O sea, el aplicativo no nos deja seguir o mandar la solicitud sin el pago. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y haciendo, digamos, una comparación de cuánto es el beneficio versus el pago que hay que hacer para esa evaluación, pues realmente los beneficios, el pago por lo que les decía, puede registrar alrededor de un 2% del total de beneficios que se pueden tener. Aquí el tema es clave, es que los beneficios son tributarios, o sea, los beneficios no son ya. Realmente los beneficios se dan es para el solicitante, quien va a quedar dueño del proyecto, ¿sí? Porque el dueño del proyecto es el que puede deducir la renta, dependiendo, pues, si es dependiendo, digamos, de su RUT, pues, y cómo esté el proceso ahí contablemente, como empresa, entonces, es como dueño del activo, es el que puede deducir la renta y el que pueda deducir el arancel como tal o excluirle el arancel. El IVA, digamos que sí es más fácil que lo pueda de una vez deducirlo quien está suministrando estos sistemas, porque el IVA es descontable, es decir, que yo puedo decir que le vendo el proyecto sin causar el IVA porque tengo este beneficio tributario, ¿sí? Aquí es algo también importante y es que yo puedo hacer esta solicitud en la etapa del diseño, en la etapa de construcción y en la etapa de operación. Entonces, si estoy ya armando el proceso y ya tengo una, una, un presupuesto de cuáles van a ser los gastos, desde el diseño yo puedo generar precisamente la solicitud y pues sigamos expuesto a que pueden haber cambios y que tengo que hacer modificaciones, no sé, de marcas o de referencias, pero puedo generar desde el diseño ese ahorro. Ese ahorro, como les digo, es tributario, entonces se ve al año, ¿no? O sea, realmente después de que se adquiere y dependiendo cómo es la configuración del solicitante, pues quien quede dueño del activo va a tener, digamos, la deducción de la renta y también la depreciación acelerada. Eso es como para darte respuesta. No sé si ahí quedó alguna duda. no, estoy bien explicado, claro que sí, Vale. gracias. Sí, en cuanto a los distritos térmicos, pues realmente el tema es bastante grande y digamos que aquí incluso yo me encuentro en este momento en la ciudad de Cali. Hay un proyecto de distrito térmico bastante interesante con la zona que está compuesta por los centros médicos de Imbanaco, el Hospital Universitario del Valle, digamos, y toda esta infraestructura médica que está alrededor. ¿Qué es lo que se busca? Es tener una central de abastecimiento de agua fría, sobre todo para los temas de refrigeración, que es lo que más impacta en el sector hospitalario. Y digamos que eso nos daría como una mayor trazabilidad precisamente del consumo, porque lo que hace la estación base es que despliega la distribución, digamos, del agua fría a través de tubería, lógicamente pues con condiciones y especificaciones técnicas donde se mantenga presión y temperatura hasta ese usuario final. Y lo que va a permitir es tener realmente una trazabilidad, un monitoreo de cuál es mi consumo de agua y cómo yo puedo beneficiarme con agua fría precisamente para los sistemas de refrigeración tipo chiller, por ejemplo. Entonces, estoy utilizando menos equipos, digamos, convencionales que están generando
mayores emisiones de carbono y a la vez pues tengo un monitoreo de ese consumo y tengo una central de abastecimiento, no solamente desde el tema de energía, que yo ya estoy interconectado pues a mi sistema, sino también desde el tema pues de agua helada, agua fría para refrigeración y para otros usos en ese entorno, digamos, de edificios. Lógicamente que para el ejemplo que tú colocas, sería excepcional poder tener un distrito térmico porque conozco que son, digamos, una infraestructura bastante grande y que pueden haber muchas edificaciones internas que se pueden aprovechar de eso. Inclusive les puedo dejar con Germán y con la ingeniera Esmeralda lo que tiene en la página, en el portal de Celsia, que lo explica muy bien también y que también da como unas pautas para poder acceder a esos proyectos de distritos térmicos pues que están en el país actualmente, ¿no? No, Sí, sí, Gracias, importante porque Angélica. es una buena guía para ir acostumbrándonos a eso, sí. sí, exactamente. Esa es la idea. Y tenías otra pregunta, me la recuerdas? Sí, la otra es relacionada con la capacitación del personal. Lo que pasa es que Ujú, aquí en Colombia somos muy cómodos en el gasto de la luz, el gasto del agua y todo eso de manera desmesurada, porque muchas veces se cree que a los pacientes a toda hora hay que darles, hay que tenerles agua caliente, y no siempre el agua caliente, según algunos médicos, incluso los deportólogos, no, no formulan solamente agua caliente, sino agua fría para el tratamiento de situaciones de accidentes deportivos. Lo mismo pasa con algunos pacientes, porque la gente es cómoda y le gusta consumir de todo. Yo he visto en algunos hospitales y sitios que he visitado para algunas investigaciones que hago, los consumos de la manera juiciosa como debía ser. Entonces, la persona de mantenimiento no tiene la planilla de consumo en todas las unidades BTU, calorías o lo que sea, de manera que se tenga un registro para mirar en dónde se está consumiendo más y cómo se puede ahorrar. Tú dijiste un ejemplo muy importante. No todo es energía solar porque la energía solar ocupa en demasiadas áreas. Y ujú, entonces es como mirar Bogotá y la sabana desde el aire, que uno ve cantidades de plástico encima de los viveros, y lo mismo pasa sí. con los paneles solares. No se puede abastecer todo y toca recurrir a plantas donde la reducción de consumo sea bastante importante. Entonces, tener los equipos con los consumos, pero que sea de conocimiento de las personas que tienen el manejo de un hospital, me parece que es supremamente importante, porque ahí es donde redunda realmente el verdadero ahorro. Entonces, no sé qué nos puedas complementar sobre eso. Sí, claro que sí, digamos que ahí particularmente está muy claro el estándar de la ISO 50001 que nos, digamos, nos convoca a hacer esas auditorías energéticas y también existen tecnologías que inclusive nos permiten precisamente tener esa trazabilidad, por ejemplo, los consumos en duchas, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos llevar a plataformas de integración. Realmente actualmente esos sistemas son muy abiertos, entonces se pueden integrar con otros sistemas y eso nos puede dar precisamente esa información actual de cuál es el consumo, digamos, porque la huella hídrica es igual de importante o más importante que la huella de carbono. Entonces, eso nos va a dar el consumo no solamente de agua caliente, sino el consumo, por ejemplo, de agua. Entonces, tendríamos una información más estandarizada. Actualmente, esos sistemas son comerciales, tanto en Colombia como en otros países de la región, y pues nos permiten tener esa información. Y el tema sí muy fundamental es el proceso, ¿no? Lo que tú explicabas del área de mantenimiento, es realmente generar esas auditorías una vez definiendo cuáles son esos usos energéticos, ¿no? En qué me consumo realmente la energía, en qué me consumo el gas natural, no sé, la CPM si tengo plantas de generación diésel, etcétera. Entonces, tener esa parametrización parte de un estándar como el ISO 50001. Igual digamos que eso está a nivel público, pero sí hay empresas muy especializadas en esa certificación y que esa certificación también yo la puedo tener con beneficio tributario, ¿no? Está dentro de los bienes inmateriales y servicios de la resolución. Bueno, muchísimas gracias por la Con mucho gusto, información muy valiosa. con mucho gusto. Gracias a ti.
Angélica, yo tengo una pregunta. Bueno, Dale. tengo varias. Uno, en el momento de la disminución tributaria de renta, que dices que va hasta el 50%, es obviamente en el año en donde yo compro los equipos o los servicios para eficiencia energética. Solamente en esa declaración, o se puede de pronto llevar a más tiempo. Bueno, para responderte esa pregunta, sí. eh, ahí tengo también otra manita levantada, pero sí, Germán, mira, lo que pasa es que cuando yo compro el activo, yo hago la declaración de renta al año siguiente, ¿sí? Ujú. Dependiendo también del tipo de empresa, como esté registrada, pero normalmente es al año siguiente. Y en esa declaración yo coloco el valor del activo. ¿Qué es lo que me dice a mí la UNME? Si yo tengo ese certificado es, usted puede descontarse 50% de esa declaración del activo. Si el activo lo tengo, no sé, valorado en 5.000 millones y me dan declaración de renta, no sé, 500 millones, yo me puedo descontar para ese siguiente año la mitad como deducción del 50% de la renta. Y ya el siguiente año, pues lógicamente ese activo va a tener una depreciación. Entonces, lo que también me dice la UNME es que lo puedo depreciar aceleradamente. Normalmente un activo, por ejemplo, un sistema fotovoltaico, tiene una duración de 15 a 20 años. Entonces, pues tocaría dentro de esos 15 a 20 años, pues deducirlo poco a poco. Pero lo que me dice la UNME es, usted lo puede deducir en 3 años, ¿sí? Entonces, ahí no tengo que declarar renta, sino hasta el tercer año. O sea, después del año de compras y después 3 años más, declaro renta sobre ese Ese proyecto, activo. sobre ese activo. Entonces, ahí digamos que es el otro beneficio que me da la UNO. Ok, ok. ¿Qué pasa si no compro los equipos, sino lo que hago es alquilarlos? ¿Explica? No aplica. Digamos que en bienes y materiales solamente es adquisición, porque tenemos que registrar el valor del activo más el valor del IVA y anexar la cotización. Y en servicios, ahí ya depende, ¿no? Digamos que pues tendríamos que la resolución pues tiene como alrededor de 70 páginas, entonces habría que mirar pues cada uno, pero normalmente también son servicios adquiridos. No he visto particularmente temas de renta, entonces solamente es por adquisición. Ok, ok. Mira, y tú sabes si eso también aplica para proyectos de alumbrado público. Es Claro que decir, sí. cuando se colocan, por ejemplo, fotoceldas en algunas luminarias, eso aplica y entonces, ok. Y entonces, ¿qué pasa? Digamos, la empresa que vende esos equipos de alumbrado público a un municipio, que es quien los compra, esa empresa pudiera de una vez decir, como esto tiene un tema de ahorro energético, de una vez no le cobro el IVA a la empresa, a la municipalidad, por ejemplo. Sí, digamos que lógicamente dependiendo quién va a ser ese dueño, digamos, del sistema, si es un operador, si es directamente la alcaldía, la municipalidad, pues digamos hay que ver cuál es su estatus tributario, o sea, digamos si declara renta, si no declara, o sea, hay que tener en cuenta esa información. Pero sí, todo el alumbrado público aplica desde las luminarias con todo el kit, digamos, completo, o sea, con todo el cable y adecuación, las fotoceldas, los medidores, ¿sí? Que realmente nos está dando la información de consumo a través de una plataforma. Todo esto lo puedo registrar y está en un ítem de alumbrado público. Y ahí, digamos, un punto importante, alumbrado público, alumbrado también para el sector terciario, es decir, para hospitales, para edificaciones, alumbrado también para el sector residencial y alumbrado en el sector industrial. Entonces, todo este tema está incluido dentro de los beneficios tributarios. Muy bien, muy bien. Listo, agoté mis preguntas. Sí, creo que ahí está Alejandro Bando y después sigue Alejandro, Enrique. adelante. Enrique, sí. Muchas, Alejandro, muchas gracias. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿sí? perfecto. Bueno, muchísimas gracias de antemano. Muchas gracias por la información. Muy interesante la información. Creo que hoy en día tiene muchísima relevancia, sobre todo pues la realidad energética que tenemos en el país con las tarifas y demás. Quisiera complementar tu información, ingeniera, eh, no dejando pasar, por favor, tener en cuenta que hay algunos equipos y sistemas que están también encendidos 24/7 en las instituciones hospitalarias y yo creo que están
en el rublo que más peso tienen digamos, en tu país digamos, de segregación, y son los equipos de generación de aire, oxígeno y vacío medicinal. Son motores, prenden todo el día, usualmente el aire medicinal no se apaga, el vacío medicinal funciona mientras que haya, digamos, consumo, y algunas empresas tienen inclusive generación de oxígeno en sitio. Entonces tiene mucho sentido que estas estaciones tengan motores IE3 e IE4 bajo norma europea o NEMA X4 para poder acceder a estos beneficios. Afortunadamente, de manera personal, pues he tenido la oportunidad de la empresa para la que trabajo, que es Kaiser Compresores, implementar estos sistemas y tener esos beneficios ante la UME que son bastante positivos. Entonces es una invitación y a modo de información para todos, que es, digamos, complementario a lo que dice la ingeniera. Tengo una inquietud y es con respecto a, bueno, estamos todos aquí, pienso que podría ser interesante estos beneficios y si son aplicables también para, por ejemplo, en nuestras casas, hacer instalación de sistemas, también podríamos tener acceso a estos beneficios, ¿correcto? Sí, digamos que el primer punto que tocaste es bastante interesante, sí, como yo les di fue un resumen, pero dentro de la resolución están los equipos de bombeo y todo, digamos, y los complementarios para los gases medicinales y también aplica para beneficios. Gracias, Alejandro, ahí por la información. En lo que tú comentas a nivel residencial, inclusive a nivel personal, si ustedes van a adquirir un vehículo eléctrico, ¿sí? También pueden acceder a beneficios tributarios. Entonces, eso no solamente, digamos, está para sector industrial terciario, sino también está para sector residencial. Es muy importante y aquí hago una acotación, digamos, muchas de las aplicaciones en sector residencial tiene que ver con iluminación eficiente, o sea, el cambio de luminarias de halógenas a luminarias LED, que realmente ahí se ve un ahorro en el consumo energético. Sin embargo, sí la recomendación es que se haga con empresas certificadas para que realmente se tenga pues todo el tema de medición bidireccional y demás, porque esto va a quedar pues interconectado a la red y pues se pueden generar reactivos que finalmente pueden generar un consumo o un cobro mayor para este tipo de aplicación residencial. Entonces, es tenerlo en cuenta porque, pues digamos que a inicios precisamente de esta ley, pues empezaron a implementar estos cambios y cuando ya llegó el recibo de energía, ya no les llegó por el valor inicial, sino por el doble o el triple y era precisamente por el nivel de reactivos que se puede generar a la red pública. Entonces, importante pues que se haga con una empresa realmente que esté certificada para estos sistemas. Muchas gracias, muy interesante. Yo también tengo base en Cali, ingeniera, entonces por ahí estaremos intercambiando información. Gracias. Súper, gracias. Feliz día, que esté bien. Adelante, Enrique. Ingeniera, buenas tardes. Mi Buenas consulta tardes. se refiere a para los casos en los cuales se adelantan proyectos de eficiencia energética y para poder acceder a los beneficios tributarios, ¿existe algún monto mínimo? Y perdóneme que caricaturice la cosa, pero si uno, por decir algo, coloca paneles solares que son bastante costosos, pues ahí sí se justifica. Pero uno podría decir, yo cambié 10 bombillos incandescentes por bombillos LED. ¿Existe algún monto mínimo para poder acceder a esos beneficios tributarios? Es la primera pregunta. La otra, yo creo que muchas instituciones hospitalarias no acuden a estos beneficios tributarios por desconocimiento. En este momento, al día de hoy, 4 de febrero, todavía se está a tiempo para hacer alguna gestión tributaria con la declaración de renta del 2024 que se presenta en el 2025. Sí, bueno, entonces te respondo de atrás para adelante. El tema de, bueno, estabas hablando, perdóname ahí, que me desvié. Estabas hablando, qué pena, La se me olvidó. segunda parte, sí, la Monto segunda mínimo. parte Sí, era el valor mínimo, qué pena, sí. Te voy a compartir acá en la diapositiva. Sí hay unos valores mínimos. Permíteme acá, vuelvo y les comparto la diapositiva. Sí hay unos valores mínimos que están los que estipulados en la plataforma de la UNME, que es acá la calculadora, ¿sí? Donde realmente los proyectos tienen que estar, digamos, valorados, donde mínimo en 275 VTs, ¿sí?
275 VTs, pues habría que hacer aquí la conversión, multiplicarlo por 49.800 aproximadamente para tener, digamos, el tema del beneficio, ¿sí? Hay unos estándares porque lo que se busca realmente con estos beneficios tributarios es llegar a esas metas que se tienen a nivel país. Entonces, digamos que ese sería el mínimo de los proyectos, el mínimo monto, y está en esta resolución que es la 464. Y respecto a la segunda pregunta, ¿me la recuerdas? Qué pena. A mí ya se me olvidó. Eh, yo De la la recuerdo. información, ¿no? Sí, de que Angélica, hola Esmeralda. Sí, ingeniera. Felicitaciones primero que todo. Gracias. El ingeniero Enrique preguntaba que los hospitales hacen muchos cambios de Ah, sí. tecnologías por tecnologías eficientes, pero nunca reclaman eso por desconocimiento y que si en este momento a los que hicieron cambios en el 2024 aún hay tiempo para hacer la reclamación ya que presentan su declaración de renta del 24 en este año 25. Eso es lo que le Gracias, entendí. ingeniera. Sí, no, perfecto. Gracias, ingeniera. Qué pena ahí me distraje. Sí, hay espacio por lo siguiente. Actualmente ahí está ese aplicativo que yo les decía, el aplicativo Visagi, que está acá en la plataforma. Perdón, acá me devuelvo un poquito. Creo que lo hablábamos acá. En la plataforma de la UNME, este aplicativo empezó a funcionar ahorita el 1 de febrero y yo puedo registrar los proyectos, yo les decía, en 3 etapas, en el diseño, en la construcción y en la operación. Entonces, si el sistema está operativo, yo tengo todos los que son los cálculos, las fichas técnicas, las certificaciones, las cotizaciones, todo lo que se hizo el pago, hago todo el ejercicio de cuáles son los bienes y materiales. Acuérdense que tengo digamos, una restricción con 70 ítems. Hago todo el cálculo de cuál sería esa inversión o sea, el costo realmente de inversión que aplicaría para beneficio tributario y lo puedo registrar. ¿Por qué? Porque mi sistema está operativo, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que la UNME tiene unas etapas, que era lo que yo les mostraba, creo, perdónenme acá, tengo acá las diferentes etapas. Sí, acá, donde les decía los tiempos, ¿sí? Entonces, hay un tiempo de evaluación, que lo que buscan es que con este aplicativo se disminuya el tiempo de evaluación, porque muchos, por ejemplo, para gestión eficiente, que era lo que tú comentabas, Enrique, se tienen hasta 35 días hábiles. Eso a partir de que yo registre, es decir, que yo cargue toda la información y haga el pago. Lo que se busca ahorita con el aplicativo es reducir todo a 20 días hábiles. Entonces, aquí la idea es, ¿cuándo tengo que pagar esa declaración para que me llegue primero el certificado antes de pagarla ante la DIAN, ¿no? Para que tú tengas como en panorama cuál sería ese tiempo que tengo a disposición. Pero sí se puede registrar los que ya estén operativos. Angélica, aprovecho esa pregunta. También este registro y toda esta gestión ante la UNME, ¿tiene que ser alguien especializado o el ingeniero dentro de nuestros hospitales lo puede hacer el ingeniero que uno tiene, ingeniero eléctrico, o tiene que ser alguien reconocido con algún estudio especial, alguna idoneidad o algún certificado especial o algo? Genera, aquí está abierto a todo público. Que lo Ah, ok. importante es que tengan esta información, inclusive la UNME está abierta, ahí tiene unos videos que colgaron la semana antepasada y esta semana que dieron las dos charlas del aplicativo y dicen paso a paso cómo se tiene que hacer el proceso. Que lo importante es de pronto tener ya esa información aterrizada, ¿sí? Que nos llegamos nosotros como empresa, podemos facilitar. Pero aquí digamos que todo el proceso está a disposición del público en general. Básicamente lo que dice la UNME es regístrese usted como solicitante, si es principal o secundario, y ingrese toda la información. Y aquí en el aplicativo sí nos presionan a que se haga el pago para poder continuar con el registro. Anteriormente no se hacía, pero bueno, son cambios que se tienen este año. Ah, Gracias, Angélica, muy amable. Con gusto, gracias. muy bien, Angélica. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Angélica? Angélica, de nuevo con Enrique Ardila, mi Sí, sí. pregunta, y de pronto, no sé, no me quedó claro, si un hospital
hizo obras el año pasado y puede demostrar que esas obras pues van a reducir los consumos, etcétera, etcétera, pero nunca ha hecho ninguna gestión en este sentido. Ya lo pasado, pasado ya no se puede hacer nada, o en este momento partiendo de cero se podría acceder a alguno de esos beneficios. Claro que se puede acceder porque tú tienes los sistemas en operación, ¿sí? Entonces lo que se busca es que como tienes el año pasado, ya entregaste la obra, ya está operativo, entonces hay que colocar en todo el proceso de registro de que el proyecto está en fase de operación y cuáles son los beneficios a los cuales tú reclamarías, pues todo el tema, digamos, de cuáles serían los elementos, perdón, a los cuales tú reclamarías el beneficio, pero claro que sí lo puedes hacer. Ahí lo que no sé es de acuerdo a las fechas que tenga la empresa de registrar, pues ya el tema de impuestos ante la DIAN, si alcance a generar el certificado la UDME, ¿no? Porque se toma ese tiempo que es lo que estamos viendo ahí en pantalla. Pero sí se puede hacer si ya lo tienes operativo. Ok, Angélica, en ese caso, una empresa como la tuya podría servir de interfase ante la UBME, entre la UBME y el hospital para hacer esa gestión. Lo que nosotros es que hacemos función como de solicitante secundario, porque el principal sería, digamos, la clínica o el hospital que queda con los activos, o la constructora que los tiene todavía, o el municipio, digamos, dependiendo de cómo se haga el proceso. Nosotros podemos, digamos, aparecer como solicitante secundario o simplemente pues les facilitamos a ustedes por la experiencia que ya tenemos como toda la construcción de la información y cómo lo deben de registrando paso a paso en el aplicativo. Y no figuraríamos en el proceso porque pues solamente existen dos tipos de solicitantes, el principal y el secundario. Pero pues nosotros hacemos eso que es lo que te comento. No sé si ahí te doy respuesta a la pregunta. Sí, señora, gracias. Si después puedes, por favor, dejarnos tu contacto, entonces ese contacto yo lo paso a la clínica, donde muy seguramente estarán muy interesados en hablar contigo, porque como te digo, nunca se ha hecho eso. Y si todavía estamos a tiempo, pues bueno, se haría el intento de Bienvenido, rescatar algo de bienvenido a 24. los beneficios. Claro que Muchas sí, gracias. mucho gusto. Vale. Quedamos atentos a tu contacto. Sí, señor. Si Gracias. quieres, Angélica, por favor, vuelve y coloca la Ah, última vale. lámina de tu presentación para que de pronto las personas que quieran puedan de pronto tomar los datos de OPB. Claro que sí. Creo que hay otra consulta, no sé, estaba viendo por ahí una manito Sí, alzada. Alejandro sí, volvió a levantar la mano. Alejandro, adelante. eso, una muy rápida y es relativa con la pregunta previa. Digamos, si se hizo un proyecto, en algún caso en donde ya se facturó, uno de los beneficios es la exención del IVA. Sin embargo, la empresa, digamos, no hizo la gestión, se facturó, bueno, ya, digamos que ya se hizo todo el proceso. ¿Ese IVA es posible que la empresa solicite la devolución o ya se tendría solamente, por ejemplo, la exención del 50% de los impuestos y ya el tema del IVA ya no sería manejable? Cuéntame un poco de eso, por favor. No, la exclusión del IVA sí es posible. Hay que tener en cuenta que, pues, digamos, ante la práctica, la DIAN realmente no es que devuelva el IVA, sino que te queda un saldo a favor, que es lo que normalmente, digamos, se trabaja. Pero sí, la exclusión del IVA se puede hacer porque ya tu proyecto está operativo. O sea, tú ya facturaste, el proceso está ya completamente operativo, entonces se hace en la etapa de operación. Y el tema, como te digo, de declaración de renta, de prestación acelerada, se tiene que hacer lógicamente para ya cuando se vaya a declarar la renta. Es decir, ahí ya tendríamos que saber el tiempo en que quedó facturado el proyecto para saber cuándo se declararía. Y en la parte arancelaria, sí solamente se acepta es cuando se hace el proceso en construcción, ¿sí? Cuando se hace todo este proceso de aplicación de beneficios, pero en la fase de construcción. No la puedo poner en operación porque en operación no estoy importando. Yo importo y compro equipos, es en el proceso constructivo. Entonces, ahí en esa fase es donde yo puedo meter la exención arancelaria, que sería, digamos, la única diferencia según el contexto que tú planteas. Muchísimas gracias. No, con gusto. Chévere. Bueno, bien. Creo que hemos llegado como al final de nuestro conversatorio, Angélica.
Qué bueno que nos hayas acompañado. La verdad es que siempre que hay ahorro de plata, así sea un centavo, vale la pena. Así Eh, es. y pues muchísimo mejor si de pronto muchos ya lo estamos haciendo y simplemente se nos estaba escapando solicitar los beneficios. Eh, Aquí acabo de llegar algo. Sí, está Leonardo bien. Torres nos dice, buenas noches, ¿podrías decirme si usando plantas eléctricas a hidrógeno también tenemos estos beneficios? Sí, hay beneficios para generación de hidrógeno verde y azul, que es lo que contempla la resolución 712. Te soy honesta, no tengo experiencia en ese tipo de proyectos, pero sí, la información está para que también se acceda a beneficios en generación de hidrógeno. Buenísimo. Igual, pues ahí estaríamos pendientes para enviarles a ustedes la información. Nuevamente, muchas gracias. Y estos son mis datos. Igual estoy en el grupo, entonces cualquier consulta, con mucho gusto, estaremos ahí atentos a responderla. Perfecto, Angélica. Muchas gracias. Bueno, que Bueno, esté pues muy hemos bien. llegado al final. Dime. No, que esté muy bien, gracias. Listo, hemos llegado al final. Un agradecimiento especial para estas empresas que tengo aquí a mi espalda, quienes hacen que todo esto de G7 funcione, al arquitecto Plutarco Cortés, a la ingeniera Esmeralda Palomino, al arquitecto Fernando Abello, a Germán Cortés y al arquitecto eh, Rodrigo Vélez. Entonces, pues nos veremos el próximo martes a las 5 de la tarde en otro conversatorio. Les pido el favor de que me ayuden de pronto a divulgar un poquito más esto, porque hoy tuvimos algunos inconvenientes de comunicaciones. Entonces, si ustedes saben que estos conversatorios les pueden ayudar a algunos de sus colegas o amigos, con el mayor gusto, pues los esperamos aquí. Una feliz tarde para todos y nos vemos Gracias, en 8 días. gracias, Gracias. hermano. Gracias, hermano. Feliz tarde, gracias, hasta luego. Tarde para todos. Gracias. Gracias.